Ahí viene la iglesia Hermandad, que era el grupo progresista, que no es la iglesia de la Hermandad. Y ella se formó en 1883 y este grupo adoptó los cambios por los cuales había luchado. Reuniones de reavivamiento, escuelas dominicales, pastores a sueldo, libertad en la manera de vestirse, trabajo misionero. Y ellos tienen su asamblea anual, establecieron oficinas en la ciudad de Ashland, estado de Ohio, iniciaron la facultad hoy que es el Colegio Ashland. En 1906 establecieron el seminario teológico y que hoy se conoce como el Seminario Teológico Ashland. Ha buscado continuar las prácticas primitivas, pero ha permitido cambios y nuevas ideas. Así era, así querían y así hicieron. Sus miembros no se visten de manera especial como la hermandad de la antigua orden. Las casas de reuniones son muy parecidas a los templos que las otras denominaciones tienen. Ellos incentivaron la educación de sus miembros. La iglesia tiene programa de misiones, practica la fiesta del amor, hace el lavado de los pies, bautiza por triple inmersión y hace la unción con aceite para curación, que son características de los anabautistas. La doctrina de la no violencia no es enseñada como en otros grupos de la hermandad. Sí acertan, pero no tienen así. Quizás hay iglesias de la Church of the Brethren y la iglesia de la hermandad que no también hacen una fuerza muy grande con la cuestión de del pacifismo. Ha mantenido una fuerte creencia en la Biblia como la palabra de Dios. Ha desarrollado un activo ministerio de publicaciones. Publica Hermandad Evangelista y varios libros sobre la historia de este grupo. Dirige la casa publicadora Hermandad, la cual produce materiales para la escuela dominical de sus iglesias. ¿Ok? Vamos adelante. Ha habido divisiones al interior de esta iglesia también. En los años de 1920 y 1930 hubo muchas tensiones al interior de las iglesias a raíz de las ideas fundamentalistas de cómo la Biblia debería ser considerada, interpretada, si es o contiene la palabra de Dios y cómo se debe hacer esto. La interpretación debe ser literal, debe obedecer un método histórico crítico o se puede hacer una interpretación alegórica, en fin, todo el lío que se montó con la discusión fundamentalista que se importó de otras denominaciones para adentro, hacia adentro de la iglesia hermandad. Y los fundamentalistas estaban diciendo que muchas iglesias ya no creían en lo que la Biblia enseña. Y ellos ganaron muchos adeptos. Vean que hay un problemita que yo les planteé la semana pasada, que algunos de los anabautistas más radicales creen que el Evangelio y lo que en el Evangelio Jesucristo dijo, sí, esto es palabra de Dios. Lo demás son informaciones. Y el Antiguo Testamento es palabra de Dios en la medida que concuerda con Jesucristo. Y esto creó un lío con los fundamentalistas que creen que hasta las comas y los puntos son inspirados por Dios. Ellos creen que el Espíritu fue dictando al hombre y él fue, ¿cómo fue? Se escribe con la H o la H, ¿cómo se es? Y así se fueron. No es una inspiración verbal y mecánica que muchos de los fundamentalistas creían. Y se cuestionaba esto. En 1939, un grupo de fundamentalistas dejó la iglesia Hermandad y formó la Asociación Iglesias de la Hermandad de la Gracia. Quisiera tener tiempo para mostrar el lío y la contradicción entre la posición fundamentalista y la gracia. Ellos tienen la fiesta de amor, bautizan por inmersión triple, pero otras prácticas ya no son más observadas por esta iglesia de la Hermandad de la Gracia. O sea, agarraron 10 por el diezmo del anabautismo, los demás. Y ahí viene
el tema de la hermandad y las La escuelas. Asociación de Iglesias de la Hermandad de la Gracia ha enfatizado la evangelización y misión. Actualmente ellos tienen una facultad Juntos, y un Kurtz y seminario. Quinter El colegio editaron la Gracia revista y escribían sobre la necesidad de una escuela de la hermandad. Ciudadecita en Indiana. Constantemente escribían artículos en el Visitador Evangélico sobre el tema. Y muchos jóvenes de la hermandad estaban yendo a escuelas de otras denominaciones. El primer intento de Kurtz la y hermandad Quinter sentían que al atender escuelas dirigidas por otras iglesias, estos jóvenes podrían dejar de frecuentar la iglesia de la hermandad. Y Miller, que abrió una escuela secundaria, Doctrinación hecha el por otras estado de denominaciones en las escuelas Miller para donde murió los un año después. jóvenes estaban yendo porque estaban buscando De una abrir manera de mejor prepararse para el trabajo. El tema entonces fue discutido por la Asamblea Anual, donde se decidió que el tipo la SZ iglesia de la hermandad no iba a tener presbiteriana y entrenaba profesores. 1852. Sharp dirigió la escuela por varios años, pero durante la Guerra Civil de los Estados Unidos fue difícil mantenerla abierta y él se la vendió. Luego, después de Sharp, Quinter, otra escuela que también entrenaba. Quinter abrió otra escuela que también entrenaba profesores. Tal como la escuela de Sharp, la de Quinter fracasó durante los años de la Guerra Civil. Después de la guerra, los hermanos hicieron un nuevo esfuerzo, los Brumbaugh, en 1876. Cuatro intentos que fallaron, cerraron. Ahora se hace uno con los Brumbaugh en 1876. Y James Quinter compró la revista de Brumbaugh y la juntó con el Visitador Evangélico. Él movió su negocio de imprenta desde Pensilvania y pasó a ser el primer presidente de la escuela. En 1894 la escuela fue renombrada como Colegio Juniata y ofrecía formación en diversas áreas. El Colegio Juniata aún hoy está abierto y es la más antigua escuela de la hermandad, 1894. Más de 110 años, 114 años, si no me falla los cálculos acá ahora. La hermandad hizo varios intentos de iniciar otras escuelas, además de las que hemos puesto acá. Y entre los años de 1852 y 1923, la hermandad empezó 39 escuelas. Y hoy, si los números no cambiaron, solo tenemos 8 funcionando, de 39. A excepción del Seminario Teológico Betania, el Bethany Theological Seminary, ninguna de las universidades de la Iglesia de la Hermandad es propiedad o es operada por la Iglesia de la Hermandad. Al contrario, las escuelas son operadas por una junta de gobernadores que mantiene relación muy estrecha con la iglesia de la hermandad. Hacen esto en nombre de la iglesia, utilizan el nombre, pero no son de la iglesia y la iglesia no tiene poder de decidir cosas allá adentro. El entrenamiento teológico, y acá en otro capítulo, una de las ideas que causaron la gran división ahí entre los conservadores, los del medio y los progresistas, los antiguos alemanes, la iglesia hermandad y la iglesia de la hermandad, fue la cuestión de los pastores pagados que recibían sueldo. Y la primera iglesia que hizo esto, yo ya dije, fue la iglesia de Filadelfia. En 1861 la iglesia local empezó a pagar a sus pastores que trabajaban medio periodo. En 1981 las primeras iglesias locales emplearon pastores de tiempo completo. Junto con la idea del pastor que recibiera sueldo, vino la necesidad de proveer educación teológica para que ellos tuvieran condiciones de proveer un ministerio que fuera eficiente. En los primeros años de la iglesia, los pastores eran entrenados para el ministerio y daban parte de su tiempo para el trabajo de la iglesia.
pastores que irían a hacer el trabajo de tiempo integral necesitaban tener algún entrenamiento y las habilidades requeridas para hacer el trabajo pastoral. Esta necesidad se dio porque también el nivel de educación de los miembros de la iglesia estaba aumentando. Muchos jóvenes de la iglesia estaban yendo a las escuelas secundarias, estaban yendo a las universidades, algunos estaban sacando la maestría y el doctorado, y tenían ahí un tipo que mal sabía leer como pastor de la iglesia. ¿Qué ganas tenía de ir oír un tipo que no tenía qué pasar, qué contribuir? Y esto empezó a hacer presión para que la iglesia proveyera la educación teológica de sus ministros. Martin Grover Brumbaugh ganó su doctorado en filosofía en la Universidad de Pensilvania en 1895 y así fue el primer de la hermandad que tenía un doctorado. Algunas de las universidades de la hermandad tenían la intención de entrenar pastores y profesores, pero empezaron a mirar hacia el entrenamiento para los otros trabajos, porque sí, la gente estaba buscando, los jóvenes querían entrenarse no solo para ser pastores, pero querían entrenarse para ser ingenieros, para ser economistas y otros tipos más. Entonces la iglesia empezó, espérame, nosotros tenemos que hacer algo acá, hay una demanda, hay una necesidad, vamos a suplir la necesidad que estos jóvenes están teniendo y nos pidiendo. Y no había una escuela que se encargase solamente del entrenamiento teológico. No había. Creo que es así que se habla el nombre del tipo este. Tenía una visión para el entrenamiento bíblico teológico. Él tenía varios grados, era ministro y profesor en las varias universidades de la hermandad. Y tipo, si bien en 1895 se dedicó a iniciar una escuela bíblica. Y para prepararse para esta tarea hizo estudios especiales y viajó por los Estados Unidos, por Europa y las Tierras Santas. En 1901, estuvo en las tierras bíblicas con un otro tipo, E.B. Hoff, pastor y profesor. Ellos se pararon allá en el Monte de las Olivas y miraron hacia la villa de Betania. Ahí Vian y Hoff discutieron la idea de una escuela bíblica para la hermandad y escogieron el nombre de la villa, Betania, para la escuela que iban a crear. Y decidieron ahí regresar a los Estados Unidos y empezar esta escuela bíblica que se iba a llamar Betania. Ellos compraron una propiedad en Chicago y empezaron las primeras clases en 1905, llamándola Escuela Bíblica Betania, después llamado de Seminario Teológico Betania, o más comúnmente conocido como Bethany Theological Seminary. Y ahí usted tiene una foto del campus cuando el Bethany estaba ya en Chicago, ya en Oak Brook. La primera propiedad fue en el centro de Chicago. Tenía 12 estudiantes en la primera clase, pero en 3 años este número llegó a 150. Nuevos edificios fueron construidos y en el año de 1908 la conferencia anual reconoció la escuela Betania, como fuera oficialmente y formalmente la escuela de la iglesia. El Bethany creció rápidamente. En 1920 tenía 346 estudiantes. Y el currículum fue planeado para ofrecer a los estudiantes graduados de la universidad y para los que querían tener un segundo título. Entonces hacían la universidad, venían ahí y sacaban un segundo título, ahora sí en teología. Y también había uno para aquellos que habían atendido solo a la escuela secundaria, pero querían entrenarse para el ministerio pastoral. Durante los años de la Segunda Guerra Mundial, de 1940 a 1945, la cantidad de alumnos matriculados fue bajada, fue muy bajo. Con el término de la guerra, el número volvió a aumentar.
la hermandad no poseía ni operaba ninguna universidad. En 1925 la conferencia anual hizo una excepción para el Seminario Teológico Betania y lo reconoció como si fuera una propiedad de la iglesia. Y el Bethany construyó un nuevo campus en 1962 en una de las villas alrededor de Chicago, en Oak Brook. Y ahí un día el profesor Dale Brown me dijo que ellos escogieron el sitio, que era un sitio, yo diría así, rural, porque gran parte de los alumnos eran gente que venía de las haciendas, eran los farmers, y ellos querían que ellos estuvieran en un ambiente que sí conocían, se sentían bien, y también podían ser entrenados para volver a trabajar con sus iglesias que estaban metidas en medio de las haciendas. El programa de entrenamiento de alumnos que había dejado su estudio secundario llegó al final. Hoy, Bethany ofrece solo el título de maestría, aunque durante algún tiempo también ofreció el título de doctor. En el año de 1990, el número de estudiantes de tiempo integral era 61. En 1990 estuve en Bethany por primera vez, y en 91 yo me he ido a los Estados Unidos y empecé a estudiar allá en el campo de Oak Brook. En los años recientes Bethany ha pasado por algunos problemas. Al desarrollar un currículum académico fuerte, el seminario en cierta medida perdió contacto con alguna de las necesidades de las iglesias locales. Este es un problema serio. Si el seminario sí hace el papel del seminario y produce gente que piensa, las iglesias dicen ya no sirven. Si el seminario produce gente floja que no tiene mucha información, la iglesia dice, sí, estos son buenos. Pero el problema es que la iglesia precisa crecer, y para crecer precisa tener a alguien que sí les pase informaciones. Y esta es una tensión que no solo en el Bethany, pero todos los seminarios, yo conozco una cantidad que tuvieron este problema. Muchos de la hermandad empezaron a ir a otros seminarios. Otro problema es que las iglesias locales no estaban más mandando dinero suficiente para que el seminario hiciera frente a sus despensas. Para hacer frente a esto, se vendió la propiedad en Oak Brook y se hizo una parcería con el seminario Quaker, Earnhardt School of Religion, y ahora el Bethany está en Richmond, Indiana. Hay ahí un trabajo del Bethany y de la Earnhardt School of Religion. Pero hay que decir también que cuando estaba en Oak Brook había un acuerdo, una cooperación muy fuerte del Bethany Theological Seminary con el Northern Baptist Theological Seminary, que era el seminario bautista. Se cruzaba ahí una puente y se estaba al otro lado, y los cursos que se hacían allá servían acá, y los cursos que se hacían acá servían allá. El impacto que el seminario tuvo en la vida de la iglesia fue muy grande. En 1891 había solamente una iglesia de la hermandad que tenía un pastor pagado por tiempo completo. En 1940 había más de 600 iglesias locales que pagaban sus pastores, muchos de los cuales habían sido entrenados en Bethany. El incremento del costo de vida ha hecho que las iglesias tengan dificultad para pagar por tiempo completo, pero la necesidad de tener pastores entrenados es aceptada por la iglesia. Ahora bien, entonces, las iglesias empezaron a tener problemas para pagar el pastor de tiempo incompleto, pero no disminuyeron la necesidad de tener pastores entrenados. Tenían pastores pagados de tiempo completo, ahora tienen pastores de medio tiempo, pero el entrenamiento de acá y el entrenamiento de acá es fuerte y es requerido. La iglesia de la hermandad también entrena ministros a través de otros programas de extensión, y lo que estamos haciendo en el CEBA es uno de ellos. Cada distrito tiene un programa de entrenamiento de ministros para personas que no pueden ir a la universidad o al seminario,
que envuelve lecturas, estudios con la supervisión de un director y la asistencia a clases financiadas por el distrito. Este es un modelo. La hermandad tiene un programa de extensión operado por el seminario. De esta manera, líderes que no tienen oportunidad de ir al seminario pueden ser entrenados, como es el caso de ustedes. Y ahí entonces entramos ahora en un otro capítulo de la historia de la hermandad, que es el capítulo de las misiones en la hermandad. ¿De acuerdo que yo dije que las misiones son un capítulo nuevo en la historia de la iglesia? Y empezó a haber gente que empezaba a decir, la hermandad tiene que hacer misiones, tiene que hacer misiones. Y Cristiano Hope se cambió de Dinamarca hacia los Estados Unidos. Hope había trabajado como pastor en la iglesia bautista de Dinamarca. Cuando llegó a los Estados Unidos, buscó la iglesia y se filió a la hermandad en 1874 y fue elegido como ministro de la iglesia en 1875. Hope escribió cartas a su familia y amigos en Dinamarca contándoles sobre la hermandad y ellos pidieron que alguien fuera a Dinamarca para hablarles más profundamente sobre la cuestión de la hermandad y qué tipo de iglesia era esta, que era distinta y diferente de todo lo que había, era única. Él se fue como misionero para allá en 1876, siendo el primer de la hermandad, el primer misionero de la hermandad. Con él se fueron también dos ancianos, Enoch Eby y Daniel Fry, bajo la autoridad de uno de los distritos de la hermandad. Fueron enviados por un distrito, por las iglesias. La asamblea anual aún no había aprobado las misiones internacionales, pero el distrito sí dijo, vaya con nuestro apoyo, con nuestro soporte. En 1880 la asamblea anual organizó una junta especial para apoyar el trabajo misionero. Hope permaneció en Dinamarca por 10 años, y aunque Eby y Fry permanecieron menos de un año, él se quedó más tiempo, 10 años. Cuando Hope regresó a América del Norte, él dejó trabajo bajo la dirección de líderes locales. Con el pasar del tiempo, muchos de la hermandad danesa se cambiaron para los Estados Unidos. La misión en Dinamarca fue clausurada en 1955. En cierta medida fue lo que pasó con el principio de la iglesia de la hermandad. Empezaron en Alemania, en Schwarzenau, y después se movieron, a los Estados Unidos, y no quedó nadie allá. Y tanto es así que no hay iglesia de la hermandad en Alemania, hasta donde yo sé hoy. El segundo intento misionero de la iglesia fue en Turquía, Suiza y Francia. Y el primer misionero de la hermandad enviado a Turquía en 1895 fue D.L. Miller, que había viajado por Europa, hizo algunos contactos en Turquía y que llevaron entonces la iglesia a mandar Gastón Ferken para trabajar en Turquía. Ferken también empezó un orfelinato y 2 iglesias locales en Turquía. El trabajo misionero en Turquía enfrentó problemas. Ferken no se manejó muy bien, enfrentó persecuciones por parte del gobierno, y en 1889 la misión de la hermandad sacó Ferken de Turquía y lo puso para trabajar en Suiza y Francia. ¿Okay? Entonces hubo un problema ahí con Ferken y que no... Parece que el tipo era medio raro en las relaciones. No sé bien qué es lo que pasó, pero sí hubo un problema y lo sacaron de ahí. El trabajo misionero en Turquía permaneció bajo el liderazgo de un líder local y fue finalmente clausurado en 1909. En Suiza y Francia, Ferken pudo conseguir algunos seguidores y en 1904 habían 57 miembros en 2 puntos misioneros. En 1907, Ferken dejó la hermandad para afiliarse a otra iglesia, dejando el trabajo sin liderazgo. Aunque otros misioneros hayan ido a Francia, el trabajo allí en Suiza
fue clausurado en 1912. En India, en 1895, Wilbur y María Stover y Bertha Ryan se fueron a India. La hermandad abrió un trabajo entre los que hablaban Gujarati, expandiéndose posteriormente a los del idioma Marathi. El objetivo era predicar el evangelio y atender a las necesidades de la gente. Abrieron un orfelinato. Las primeras 13 personas fueron bautizadas en 1898 y en 1945 habían 22 iglesias locales y aproximadamente 8,000 miembros. En 1970 habían 25 iglesias locales, 20 puntos de predicación y algo como 18,000 miembros. Bueno, India tiene cualquier cantidad de gente, pero sí, la iglesia creció. En función de la hambruna, la hermandad ayudó alimentando a la gente. Más orfelinatos fueron iniciados. La hermandad abrió hospitales y dispensarios. En 1912, la escuela de entrenamiento bíblico Bullseye empezó. Los misioneros empezaron el centro de servicio rural y una escuela de entrenamiento vocacional en donde la gente recibía entrenamiento en enseñanza, carpintería, agricultura, alfabetización, salud y evangelización. La misión de la hermandad en India pasó a manos del liderazgo nacional en 1945 y muchas de las escuelas pasaron para el gobierno de India. En 1970, la Iglesia de la Hermandad en India se juntó con otros 5 grupos de iglesias y se organizaron en la Iglesia del Norte de India. Los de la Hermandad jugaron un papel importante en la organización de la Iglesia del Norte de India. Reverendo Krishna Shari, pastor de la Hermandad de India, pasó a ser el primer obispo del distrito de Gujarati en la Iglesia del Norte de India. Y es una cosa interesante, ahora teníamos un obispo, pero ya no era de la Hermandad, pero sí de esta Iglesia del Norte de India. Hasta 1984, la Iglesia de la Hermandad tenía misioneros trabajando con la Iglesia del Norte de India y aún mantiene hasta hoy estrecha comunión con la Iglesia. Ya no es de la hermandad, pero continúa teniendo la relación fraternal y de cooperación con la Iglesia. En China, en 1908, 3 familias se fueron a China: Frank y Anna Krumpacker, Emma Horning, George y Anna Hilton, y empezaron la misión en el norte de China. Construyeron escuelas, hospitales e iglesias, y cuando hubo olas de hambruna y enfermedad, ayudaron con medicina, comida y desarrollo agrícola. Vean una cosa que habla ahí atrás. Nosotros somos una iglesia de servicio. A la Iglesia de la Hermandad yo la defino como una iglesia que como si fuera una ave, un pájaro. Ella vuela con 2 alas. La ala de la devoción, de la predicación, de la instrucción, pero la ala de la atención a las necesidades de la gente que está a la vuelta. Es la devoción, es el servicio. Estas 2 alas juntas hacen con que la iglesia vuela. La iglesia no puede volar con una ala sola. En 1918 abrió una estación misionera en el sur de China, donde era más difícil. Después de 30 años de trabajo, habían 340 miembros en 55 villas y una escuela con 270 estudiantes. 30 años, 340 miembros. Distinto de lo que pasó en India, así que no hay una regla que se aplique a todos. En India creció, en China se costó para hacer. Hubo hambruna en India, hubo hambruna en China. 2 modelos diferentes, 2 crecimientos distintos, 2 maneras distintas de recibir el Evangelio. Las misiones de la hermandad en el sur de China se juntaron a la Iglesia de Cristo en China en 1949, pero la del norte de China, que tenía unos 3,000 miembros, no lo hizo. En 1937 los japoneses invadieron y gobernaron China, y los misioneros de la hermandad tuvieron que huir de algunas villas.
solo regresando en 1946, cuando la guerra terminó. Ellos empezaron muchos trabajos de ayuda, incluso trayendo vaquillas por el proyecto Hafer, pero en 1949 los comunistas tomaron el control del gobierno de China y toda la hermandad tuvo que dejar el norte de China en 1951 y ya no pudieron regresar más. Nigeria. En 1923, la Iglesia de la Hermandad inició el trabajo misionero en Nigeria, enviando a Harold Stover, Coop y Albert Helser para trabajar en la parte norte del país. El trabajo en Nigeria se hizo con énfasis en la predicación, enseñanza y curación. Y acá me llama la atención una cosa. Se fueron para India, en el norte. Se fueron para China, en el norte. Se fueron para Nigeria, en el norte. Hay quizás alguna predilección por el norte, no sé, pero me llama la atención. Empezaron comunidades, construyeron templos, fundaron escuelas y hospitales. En poco tiempo el trabajo prosperó y varias villas fueron alcanzadas. Hoy la iglesia en Nigeria tiene su propio gobierno y se llama Eclesiar Yunua en Nigeria, y la sigla es EYN, y es más grande que la iglesia madre de los Estados Unidos hoy. Puerto Rico. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos de la hermandad rehusaron a juntarse al ejército. Estaban dispuestos a trabajar en proyectos que pudieran ayudar a otros y fueron enviados a Puerto Rico para ayudar al gobierno en proyectos de desarrollo. 2 médicos se fueron a Puerto Rico, Dario Parker y Carlos Kaufman. A través del trabajo de ellos, un hospital fue abierto en 1942 y empezaron a tener cultos en el hospital, y de esto hubo la formación de una iglesia local de la hermandad en Puerto Rico. En 1959 el hospital fue reconstruido, la iglesia local pasó a ser parte de la iglesia hermandad en los Estados Unidos. En 1976 el hospital pasó al control de la Junta de Gobierno local y la iglesia de la hermandad ya no más estaba encargada de este hospital. La iglesia local de Puerto Rico es parte de la iglesia de la hermandad de los Estados Unidos. Ecuador. Benton y Ruby Rhodes se fueron al Ecuador en 1946 y la primera iglesia fue organizada en 1953. La misión incluyó escuelas primarias, secundarias, alfabetización de adultos. Servicios médicos, agrícolas y de desarrollo comunitario fueron parte del trabajo misionero desarrollado por esta pareja. Los proyectos de desarrollo en Ecuador pasaron al control de una fundación llamada Fundación Brethren, y después pasó a ser Fundación Brethren Unida, y yo estuve ahí, conozco el trabajo, y tiene ahí una hacienda para laboratorio de semillas y todo más, y conozco esto bien. La fundación era dirigida por 2 misioneros y 7 personas del Ecuador. El trabajo de la fundación era supervisar los trabajos agrícolas y médicos y educacionales de la hermandad. Y se transformó en la Hermandad Unida del Ecuador. Hoy día esta es una iglesia autónoma, la Iglesia Unida del Ecuador. Conozco y estuve ahí y he sido invitado para trabajar con ellos, pero no lo hice. En 1964 habían 6 iglesias locales con aproximadamente 300 miembros. Ellos se juntaron y organizaron la Iglesia Evangélica de la Hermandad. Un año más tarde, estas iglesias locales se juntaron con iglesias de otras misiones y organizaron la Iglesia Evangélica Unida del Ecuador, que es la que yo conozco. Misiones y proyectos de la hermandad del 1955 a 1989. Hasta 1955, la idea principal detrás de las misiones era ir a otro país y empezar iglesias locales de la iglesia de la hermandad. También se iba para el ministerio social en programas como escuelas, agricultura y servicios médicos.
En 1955, la Asamblea Anual decidió cambiar esta estrategia misionaria y, al contrario de empezar nuevas congregaciones locales, los misioneros deberían trabajar con iglesias ya establecidas en el país. En los sitios en donde la iglesia de la hermandad había empezado iglesias, los líderes locales tendrían total control sobre el trabajo. Y a este trabajo se llamaba mutualidad en misión. Indonesia fue el primer trabajo misionero bajo esta nueva idea de mutualidad en misión. Joel y Phyllis Thompson se fueron en 1960. Joel enseñó en un seminario teológico bajo la dirección y la supervisión de misioneros y líderes indonesios. Más tarde, un médico y otra persona trabajaron en la universidad con los Thompsons, y el trabajo de la hermandad en la Indonesia se concluyó después de casi 10 años. Sudán. La misión de la hermandad en Nigeria incluyó el programa llamado LAFIA, que propicia cuidados con la salud. El Ministerio de la Salud de Sudán supo acerca de LAFIA y pidió a la hermandad para llevarlo a Sudán. En 1980, Roger y Carolina Schrock se fueron a Sudán para iniciar el programa de salud. Schrock había sido el primer director de LAFIA en Nigeria. El programa de salud en Sudán creció de una persona encargada en 1980 a 26 personas involucradas en 1983. Vea cómo el programa creció. A raíz de la guerra civil en Sudán, los misioneros tuvieron que dejar el país y el programa de salud continuó, pero de forma reducida. Una nueva fase del involucramiento de la hermandad en Sudán empezó en 1991. Roger y Carolina Schrock regresaron a Sudán para trabajar en el trabajo de ayuda. Roger trabajó como secretario ejecutivo del recién formado Consejo de Iglesias de Sudán. Ayudó a planear el ministerio para las iglesias en la parte sur del Sudán. En lo que pese a la guerra, las iglesias en Sudán están creciendo. América Latina. La hermandad inició trabajos de misión mutua en América Latina y la hermandad se coordinó con la Iglesia Pentecostal de Cuba, la Misión Cristiana Pentecostal en Nicaragua y la Iglesia Bautista Emanuel en El Salvador. Varios intercambios de miembros de estas iglesias han sido llevados a cabo y varias delegaciones de América Latina han visitado las iglesias de la hermandad en los Estados Unidos y delegaciones estadounidenses han visitado a estas iglesias en estos países. Después de 30 años trabajando bajo la idea de misión mutua, en 1989 la Asamblea Anual decidió cambiar su estrategia misionera, regresando a la antigua manera de hacer misiones. Nuevamente se debería iniciar iglesias locales de la hermandad en otros países y al mismo tiempo que los misioneros podrían continuar trabajando en misión mutua en algunas partes del mundo. Mucha gente de Corea se había cambiado a los Estados Unidos y muchos eran cristianos y habían empezado iglesias locales por cuenta propia. En los años de 1980, varias iglesias locales en los Estados Unidos se juntaron y pasaron a ser parte de la iglesia de la hermandad. También surgió el deseo de llevar la denominación a Corea. La hermandad en Puerto Rico. La historia de la hermandad en Puerto Rico es una historia muy interesante y hay que conocer un poquito, y conozco razonablemente bien porque yo he estado en Puerto Rico creo que más de 30 o 40 veces. He sido director de un programa de entrenamiento teológico para los pastores. Y básicamente lo que pasó fue el siguiente. Hubo un huracán y mucha destrucción y todo, y unos miembros de la iglesia de Puerto Rico decidieron ir a República Dominicana para ver cómo podían ayudar. Ahí fueron y entraron en contacto con cualquier cantidad de pastores, 13, 15 pastores, todos ellos pentecostales, que habían sido
yo diría, habían se convertido por la predicación de un otro predicador puertorriqueño que allá fue y hizo cualquier cantidad de prédicas y la gente se convirtió y él entonces encargó a algunos para que asumieran el control de las iglesias y estos pastores entonces empezaron a ser los líderes de estas iglesias que estaban naciendo. Estos líderes no tenían ningún entrenamiento teológico, pero sí oían de la radio, leían algunos tratados que llegaban a ellos y así empezaron. Más tarde hubo una solicitación para que se proveyera a ellos una educación teológica. Pero para llegar a esto, déjeme decirle algunas cosas. La hermandad en Puerto Rico ha evangelizado en la vecina República Dominicana y tuvo suceso al coordinar con iglesias ya establecidas y empezar iglesias locales. Hoy día, la iglesia de la hermandad en la República Dominicana tiene su propia estructura y su propia administración. Se pidió entonces que se hiciera allá en la República Dominicana un trabajo de entrenamiento teológico a los pastores. Se montó un programa que tenía mucho de lo académico y todo, y cuando yo he ido para allá en 1991 creo, tuve que rehacerlo. Y lo que había cualquier cantidad de pastores ahí que muy pocos sabían leer y interpretar textos. Entonces empezamos todo un trabajo de dar a ellos unos libros que ellos tenían que leer y escribir en el modelo de estudio dirigido, programado, y así se fue, y durante unos 4 años estuve ahí con ellos. No hubo muchos progresos. Y no hubo muchos progresos porque esto no solo se aplica a los de la República Dominicana, pero también se aplica a otras situaciones, e incluso yo he sufrido esto, y lo voy a decir después, en Brasil. Cuando esta gente ya viene como pastores, ellos ya vienen creyendo que lo saben todo y no están dispuestos a aprender. Oyeron, y esto es bíblico, y nunca llegaron al conocimiento de la verdad. Este grupo, después yo dejé el trabajo porque Guillermo Encarnación iba a asumir el trabajo de hacer esto en la República Dominicana una vez que él era dominicano, y entonces yo como que dejé el trabajo, pero supe después que de aquellos 14, 15 pastores que empezaron el trabajo, quizás 2 o 3 permanecieron y los demás se salieron. Pero la iglesia de los Estados Unidos hizo mucha presencia allá porque es cercano, es fácil ir para allá. Muchas iglesias estuvieron allá ayudando con la construcción de los templos y todo. Ellos tuvieron algunos líos internos, pero sí la iglesia creció, pero sí la iglesia tiene un ministerio, y especialmente la iglesia tiene un ministerio muy fuerte con los haitianos que están ahí, porque el problema del haitiano en la República Dominicana es complicado, y son los indocumentados, y los hijos de los haitianos no son registrados, no son reconocidos ni como haitianos ni como dominicanos, y no pueden ir a la escuela. Y yo he ido allá, una mujer que empezó una escuela solo para haitianos y no tenía ningún apoyo para hacer esto. En este trabajo, entonces, la iglesia de la República Dominicana tuvo que hacer cualquier cantidad de gestiones para arreglar la cuestión de los sitios donde las iglesias estaban y en donde construyeron los templos. Había problemas de documentación y todo, pero la iglesia dominicana creció mucho. Tiene una característica más, ellos se lo llaman pentecostal, pero yo creo que es una iglesia mucho más avivada, una iglesia más de bater palmas y cantar alto. Y una característica de la República Dominicana es que se tiene que tener cornetas, autoparlantes y hablar lo más alto posible, porque así es la cultura en República Dominicana. Ellos sí están presentes, y hay gente de la República Dominicana que salió y se fue a España, y en España empezaron el trabajo de la iglesia de la hermandad, y ahí hay iglesia, 1 o 2 iglesias en España hoy. En Brasil tenemos que buscar y entender esto en 2 intentos. El primer intento fue cuando la iglesia empezó en 1982 con la adhesión de un menonita
Holderman, y allá en Río Verde hay una colonia, un brotherhood de los Holderman, que son los grandes farmers de allá. Y en esta ciudad de Río Verde, en donde al finales de 1960 se estableció este grupo de menonitas. La Iglesia de Dios Menonita, la Iglesia Hermandad Bautista Alemana y la Iglesia de la Antigua Hermandad. Yo he ido allá, yo he visto, yo he visitado y conozco a muchos de ellos de allá de Río Verde. En este entonces, un tipo llamado Onaldo Pereira entró a la Iglesia Menonita, fue bautizado por la Iglesia de la Antigua Hermandad por Trina Inmersión en 1981. En 1982, él contactó la iglesia, la Church of the Brethren, y pidió que tuviera apoyo de ellos. Envió a Steve Newcomer para ayudar a organizar la iglesia en Brasil, que recibió el nombre de Comunidad Pacifista Tunker. El Tunker viene de una predilección, de un énfasis que Onaldo da a las antiguas órdenes, y Tunker significa mergullo en el alemán, y él quería poner el énfasis en esta historia de que la iglesia es una iglesia del bautismo. En 1983, Onaldo se fue al Bethany, allá en Oakbrook, y hizo algunos cursos, pero no estudió regularmente, pero pasó mayor parte del tiempo leyendo en la biblioteca y buscando informaciones sobre la historia de la hermandad, y él es un conocedor de esto y conoce mucho. En 1987 él fue ordenado pastor en Eagle Rock, en Virginia, distrito de Virginia, en donde él estuvo afiliado durante mucho tiempo. En Brasil se establecieron dos congregaciones, en Río Verde y bien al norte a Fortaleza. Más tarde, por varios problemas, el trabajo fue descontinuado. Y los problemas fueron muy serios, que hasta hoy nosotros tenemos aún problemas en función de estos problemas que hemos enfrentado allá. La segunda tentativa, entre 2000 y 2001, un grupo de pastores brasileños retomó el trabajo abriendo congregaciones en Campinas, Campo Limpo, Paulista, Limeira e Indaiatuba. Este grupo de pastores eran alumnos míos en el Seminario Bautista Independiente de orientación sueca, que tiene un poco del reavivamiento. Y eran muy buenos alumnos, y yo entonces empecé a compartir con ellos sobre la hermandad, sobre las características de esta iglesia. Se entusiasmaron y pidieron para que nosotros estudiáramos más esto, y de ahí nació el deseo de que este grupo de 5 pastores fuera el grupo que iniciara el trabajo. Entonces, yo he ido al board. Ellos me dieron la autorización, empecé el trabajo en el Brasil, pero yo tuve problemas con este liderazgo inicial y con la estrategia. Eran gente que ya tenían sus vicios en las iglesias anteriores. Tenía gente que tenía otros sueños en la iglesia de la hermandad. Y por las características de los líderes que permanecieron ahora en la hermandad, porque estos 5 se salieron, pero uno de ellos regresó, y los nuevos que hemos conseguido, nosotros nos hemos dedicado a un trabajo muy intenso en el rescate de los orígenes de la hermandad. Hemos hecho esto estudiando, trabajando, conversando y agarrando lo que existe en el pasado, transportando para el presente, de tal manera que nosotros podamos tener una iglesia anabautista brasileña que tenga sus bases en el concepto anabautista de iglesia, pero que se adecue, pero que se ajuste a la sociedad brasileña.
Se ha intensificado acá en Brasil la práctica de la hermenéutica comunitaria. ¿Qué es esto? Nosotros no tenemos predicaciones, no hay un púlpito. Nosotros nos sentamos como si fuera allá en la iglesia primitiva, todos en el mismo nivel, nadie se pone parado y ahí se propone un texto bíblico. Y esta es una cosa, nosotros empezamos a estudiar un libro de la Biblia y lo vamos hasta el final. Nosotros no podemos brincar, pero sí podemos regresar. Y vamos punto por punto. Y todos son invitados a participar de la interpretación que tiene. No solo en el intento de entender lo que está, pero sí trayendo su vida, el contexto brasileño, las situaciones políticas, sociales, económicas que vivimos. Y entonces juntos, mirando hacia la Biblia, mirando hacia nuestro contexto, entender qué es lo que Dios quiere de nosotros como iglesia para hacer. Nosotros hacemos el bautismo por triple inmersión. Nosotros hemos enfatizado mucho el pacifismo y uno de nuestros pastores, Alexandre González, se recién graduó en maestría por el Bethany y su trabajo fue centrado en pacifismo y un trabajo que merece ser leído y estudiado por lo menos por los pastores de la iglesia. Nosotros tenemos un fuerte servicio a los necesitados. Y esto lo hacemos no solo en nombre de la iglesia, pero cada uno de los miembros de la iglesia está a cada uno de los miembros de la iglesia los retamos para que personal o en su familia hagan algo de servicio social. Y ahí tenemos varios ejemplos de familias que están haciendo esto, de miembros de la iglesia que están haciendo esto. Así que en lo que pese de ser un grupo pequeño, el trabajo social que lo hacemos es muy fuerte. Nosotros todos los cultos terminamos y tenemos una comida comunal. Ni siempre arroz, frijol, no es esto, pero sí hay cada semana uno trae algo y ahí compartimos y a las veces pasamos más tiempo hablando. Y decimos que nuestro culto no termina con el estudio bíblico. Nuestro culto termina cuando lavamos los trastes. Y la otra cosa que nosotros hacemos en Brasil, nosotros enfatizamos la comunión y no la cantidad. Lo que vale para nosotros es el estrechamiento de las relaciones de las personas, la comunión, y no que haya cualquier cantidad de gente viniendo que nosotros no sabemos ni el nombre y ni por qué están. La hermandad es una iglesia que en 1993 se hizo una encuesta y una empresa fue contratada para buscar las características de la hermandad allá en Estados Unidos, y ellos vinieron con un reporte diciendo que es una iglesia la que más tiene publicaciones entre las iglesias de los Estados Unidos. Sí. Vea que el visitador evangélico, el Messenger y otra cantidad de publicaciones que nosotros tenemos ha sido una de las características de la iglesia. Y estas cosas todas han dado como que una uniformidad, una coherencia en el trabajo de la iglesia. Este es un problema que se está enfrentando por problemas ahora con este nuevo momento de todo online y todo por iPod y Kindle y todo, pero sí estamos moviendo en este sentido. Y el trabajo misionero a través del mundo hizo que la Iglesia de la Hermandad publicara materiales sobre sus creencias y trabajo. En 1876 se organizó un comité para supervisar la publicación de tratados, aquellos folletitos pequeños, que se llamó el Comité General de Misiones y Tratados. En 1887, 88,000 tratados fueron vendidos en 3 idiomas, además del inglés. Mientras la hermandad publicaba tratados, otros miembros de la hermandad individualmente publicaban revistas y libros. Un ejemplo de esto fue Kurtz
que publicó El Visitante Evangélico en 1851. En 1883, muchas de estas revistas fueron reunidas como Visitante Evangélico y que se transformó más tarde en Mensajero, el Messenger, que hasta hoy es la publicación oficial de la iglesia. Al final de los años de 1800, la compañía de publicaciones de la hermandad, Brethren Publishing Company, pasó a ser una empresa privada. En 1897, la compañía de publicaciones entregó todo el trabajo que hacía para la hermandad, el cual fue dado al Comité General de Misiones y Tratados. A través de los años que se siguieron, libros, materiales para la escuela dominical, el crecimiento de los alumnos en la escuela dominical brincó de 29 para 130,000 alumnos en 1919 y tratados fueron publicados, además de la publicación del Mensajero o Messenger. El trabajo de publicaciones de la hermandad cambió varias veces de sitio y de nombre, hasta que hoy ya no hace ella misma las publicaciones, pero contrata imprenta para que hagan y ellos se lo venden. Y cuando usted va a la conferencia anual, usted ve ahí la cantidad de cosas que el Brethren Publishing Company tiene ahí, o creo que se llama Brethren Publishing Press, para que lo tengan y puedan comprar. Un otro problema, una otra cuestión o un otro tema para la iglesia de la hermandad fue la cuestión política. Después de la gran división de los tres grupos, la antigua orden y los progresistas y todo, la hermandad desarrolló una gran conciencia sobre la actuación política. La iglesia está en el mundo, no es del mundo, pero tiene que actuar en el mundo, tiene que hacer la diferencia en el mundo. En el pasado, vivió separada del mundo, no se involucró con política o con formas de gobierno. Ellos vivían calladamente dedicándose al culto y al trabajo. Pero esta actitud fue cambiada durante los años de 1900. Una persona que ayudó en este cambio fue este tipo, Martin Grove Brumbaugh, el primer miembro de la hermandad. Ya lo hablamos sobre él. Él es el primer miembro de la hermandad que sacó un doctorado. Y él tenía entrenamiento en inglés, ciencias y profesorado. Brumbaugh fue miembro de la hermandad, sirvió como ministro anciano y presidente de la Universidad Juniata entre los años de 1895-1906 y entre los años de 1924 a 1930. En 1900, el presidente de los Estados Unidos le apuntó a Brumbaugh como el comisionado para la educación en Puerto Rico, donde él desarrolló un sistema de escuelas y sirvió como el presidente del Senado de los Estados Unidos. Cuando regresó a los Estados Unidos, Brumbaugh sirvió como director de todo el sistema de escuelas de la ciudad de Filadelfia, expandiéndolas y mejorándolas. En 1914, Brumbaugh concurrió como gobernador de Pensilvania, ganando la elección fácilmente y gobernando por 4 años. Brumbaugh miró a su elección como un llamado del pueblo para que él les sirviera. Él trató de darles un gobierno efectivo, honesto y preocupado con el pueblo. En muchas áreas, él fue muy bien sucedido. Brumbaugh no solamente fue un político, pero también fue un escritor y profesor. Él enseñó en la Universidad Juniata y en la Universidad de Pensilvania. Escribió varios libros sobre educación, pero es mejor conocido por su libro Historia de la Hermandad de los Bautistas Alemanes en Europa y en América. Además de todo, era un historiador. Y permítame hacer acá un punto. Quienes no conocen la historia, quienes no se dedican a conocer los orígenes,
tienen problemas de comprometerse. Tienen problemas de errar por segunda vez porque no aprendieron con la gente del pasado. Historia es fundamental. Y esto es lo que estamos haciendo acá, y haciendo así de una manera más o menos superficial, pero sí es una introducción para que ustedes se interesen, perciban la seriedad y esto y la importancia de esto, y se dediquen a estudiar más. Ustedes tienen un libro que yo se les envié, que se llama La Iglesia de los Creyentes de Brumbaugh. Agarra y lean. De Brumbaugh, de Dürrenbach, es un otro tipo. Brumbaugh fue el primero de la hermandad a entrar en la política. Tuvo una gran actuación en las asambleas anuales de la iglesia, aunque algunos creían, siempre hay la oposición, algunos creían que él estaba equivocado en meterse en la política. La mayor preocupación de la hermandad era que, como gobernador, Brumbaugh era el comandante jefe de la fuerza militar del Estado. Durante los años de la Primera Guerra Mundial, Brumbaugh tuvo que supervisar la producción de armas del Estado. Las buenas obras que hizo Brumbaugh en el oficio incentivó a otros a tomar parte activa en la política. En 1911, la conferencia anual aún aconsejaba a los miembros de la hermandad a que no tomasen parte en las elecciones, ni votar podían. Pero en 1915 la conferencia anual eligió Brumbaugh en su elección para gobernador. 2 años más tarde de la conferencia, aconsejó a todos de la hermandad a que fuesen ciudadanos útiles y leales. Para ese entonces la mayor parte de los de la hermandad estaba votando en las elecciones políticas. Antes no lo hacían, ahora están haciendo. Empezaron a tomar parte de la vida del país y de la vida política del país a raíz del ejemplo de Brumbaugh. Hoy, la mayor parte de los miembros de la hermandad vota en las elecciones políticas. Muchos no sienten que están equivocados en envolverse en cuestiones políticas, y siempre y cuando se mantengan fieles a la fe cristiana y las prácticas de la hermandad. La conferencia anual ha pasado muchos documentos que ofrecen direcciones al gobierno federal. No todos de la hermandad están felices con este aumento de la participación en las cuestiones políticas, pero la elección. Hermanas, tenemos más cosas que ver sobre la historia de la hermandad, y esto lo vamos a ver ahora en el próximo módulo, el 9º. Ya estamos casi que al final del trabajo este. Y como ustedes han visto ahí, yo ya les había advertido que sí hay cualquier cantidad de informaciones que hemos pasado para ustedes, y esto ustedes lo tienen ahí en el material que yo he enviado, especialmente en el material que yo produje, y casi todo lo que está en estos videos y todo, ustedes lo tienen ahí. Si quieren profundizar aún más en este sentido, ustedes tienen un material que les envié que se llama La Iglesia de los Creyentes, que no trabaja necesariamente solo la cuestión de la hermandad, pero sí de las iglesias todas de fundamentación anabautista. Y también ustedes van a tener algunos otros libros que van a traer un poco de esta historia para que puedan ver y todo. Y profundizar el conocimiento de esto. Si ustedes quieren, yo voy a buscar alguna bibliografía más reciente sobre esto. Yo he oído que ha salido alguna cosa de un tal de Ballman, creo, y es muy interesante porque él hace una historia social del anabautismo y de la iglesia de la hermandad, y es un enfoque un tanto cuanto distinto, porque yo lo hice a la primera parte desde un enfoque un poco más filosófico, y este enfoque que trae la cuestión sociológica sí es muy importante para que la gente para que nosotros tengamos una idea de cómo también la hermandad se manejó en diferentes contextos.
Entonces, hasta la semana siguiente y que Dios me las bendiga.